pasa con un niño, con una niña cuando los padres se separan, se divorcian, terminan una relación? Vamos a conocerlo aquí en RPP y en Siempre en Casa con nuestra invitada Doris Blas. Ella es abogada de familia, yo te acompaño, soy Jorge Rodríguez y efectivamente yo quiero conocer también si un niño o una niña puede tener la capacidad de decidir, ¿no? ¿Con cuál de los dos padres va a ubicarse, por ejemplo? Bienvenida, doctora Blas. Muy buenas tardes. Un tema controversial, un tema interesante, un tema donde lo importante, creo que lo fundamental es saber escuchar la opinión de un niño. Correcto. Más no el niño decide, creo que es algo que se tiene que partir. Vamos a llegar a ese punto, pero primero, ¿qué pasa si una pareja se divorcia? Lo primero, ¿no? Y me imagino, a ver, vamos a poner un escenario. Hay dos niños, ¿correcto? Una parejita, un niño y una niña. ¿Cuál es el destino de los pequeños? ¿Cómo sabemos a cuál de las dos partes no van a acompañar? Cuando un padre y madre se separan, no importa en qué condición, sean convivientes o sean niños nacidos dentro del matrimonio, muy al margen de la situación de como pareja, ¿no? Padre y madre, cuando se separan, ¿no? En realidad es una decisión que los padres deben tomar, ¿no? La norma sí permite ahora, a partir del año octubre del año del 2022, permite que los padres puedan ejercer la tenencia compartida, es decir, que ambos padres sean partícipes de la crianza, de la educación. Importante. Entonces, ¿no? Ese es un primer punto muy importante. Punto tenencia compartida, que sería el escenario ideal, ¿correcto? En el que... Es el escenario ideal, claro. Pero además que por la norma permite, y así lo establece, que es la primera opción que deben establecer los padres o también el juez. Correcto. Estamos hablando de tenencia compartida, los dos padres participando de la crianza, ¿correcto? Turnándose para estar con el niño o con la niña. Pero, lamentablemente, doctora Blas, ese escenario no siempre se da, ¿no? Hay padres que terminan su relación en muy malos términos y son los niños los que sufren después. Entonces, ¿cuál es el camino allí? ¿Netamente judicial? Ahí creo que hay un consejo, que una cosa es los problemas que pueda tener la pareja, ¿no? Y otra cosa es la función que tienen ellos como padre y madre. Como padres, claro. Y lo importante es que estas personas puedan separar los problemas. Sé que es complicado, sé que es difícil, pero es que es una necesidad. Pensando en el bien del niño. Pensando en sus hijos y en sus hijas, así es. Porque de no llegar a esta separación, a esta división, digamos, tienen que dividir estos problemas. Si no los logran dividir o solucionar, entonces necesariamente llega el conflicto y eso significa que tienen que ir pues a la vía judicial para poder establecer cómo se va a ejercer la tenencia de sus hijos. Que es mucho más complicado, Es mucho más complicado. Y muchas veces también la madre o el padre terminan utilizando a los niños, ¿no? A su favor, entre comillas, sin pensar que le están haciendo daño a los pequeños. Claro, porque nosotros como sociedad sabemos que hay una función y una visión, además de que de nuestra sociedad, que la figura paterna y la materna tienen una función muy importante en el desarrollo de los hijos. Entonces, partiendo de eso, es que pues es importante la participación, es el ideal que ambos participen en la crianza. ¿Un niño o una niña puede decidir a cuál de los padres acompañar? Bueno, este es un tema legal y por lo tanto voy a hablar del tema legal porque es el enfoque, porque también hay un enfoque psicológico, ¿no? Desde el punto de vista legal, nosotros pertenecemos, ¿no? Y hemos suscrito la Convención de los Derechos del Niño. Por lo tanto, hay un artículo que es el artículo 12, donde dice que lo importante que es que se le tome en cuenta la opinión y la expresión de todo niño, niña y adolescente. Y que esa opinión debe ser tomada en cuenta de acuerdo a su edad y de acuerdo a la madurez de este menor. Nuestra legislación lo recoge y por lo tanto al momento de en el capítulo del Código de los Niños y Adolescentes donde se habla del tema de tenencia, específicamente en tenencia compartida, muy claro está que tiene que ser tomada en cuenta la opinión del menor. Pero ¿cómo medimos ese punto, ¿no? El de la madurez de un menor? Porque, y quiero ponerme también en un escenario un poquito extremo, pero sucede, ¿cómo reconocer si un menor es o no manipulado por una de las partes? Que también puede ser que una de las partes sea más permisiva y al menor o a la menor, entre comillas, le vaya mejor, ¿no? Esa permisividad por parte de uno de los padres. Cuando se trata de un acuerdo entre padres, no estamos hablando en el ámbito legal, igual es importante la opinión del menor. Porque a veces los padres dicen 3 días para mí, 4 para ti, etcétera, en la mañana contigo duerme, conmigo todo el día, etcétera, pero no saben lo que sienten ni lo que quiere el menor.
¿verdad? O que hay tanta empatía con uno u otro progenitor, no se sabe. Entonces sí es importante el tema de tomarle la opinión al niño o al adolescente. Cuando no hay este acuerdo o no hay viabilidad, en la vía judicial también es sumamente importante que el juez tome en cuenta la opinión del menor. No es el único factor que debe tomar en cuenta, Correcto. pero la opinión es sumamente importante. El juez toma en cuenta o debe tomar en cuenta Ahora dice, la opinión del menor. ¿cómo se establece si el menor está siendo manipulado? ¿Qué tan maduro es? Eso va a depender de la edad. ¿No? A mayor edad hay cierto grado de mayor madurez. ¿Pasan por un tamizaje psicológico, por decirlo de alguna manera? Necesariamente. En temas que tienen que ver con tenencia o régimen de visitas, necesariamente en la vía judicial el juez, además de tomarle la entrevista al menor y saber qué piensa, qué quiere, qué opina, etcétera, también tienen que pasar una evaluación psicológica y una visita social. Correcto. Adicionalmente a eso, cuando hay algún tipo de indicio donde el menor está diciendo o está hablando de manera negativa de un padre o de una madre, entonces el juez por ahí podría deslizarse la idea de que está habiendo algún tipo de alienación parental. Entonces, este menor tiene que ser evaluado para hacer este descarte, si está siendo víctima de alienación parental o no. ¿Cómo definimos alienación parental? Para que quienes nos escuchan puedan entender. La alienación parental tiene que ver cuando un hijo, niño o adolescente, tiene un poco deformada de manera negativa de la figura materna o de la figura paterna. El menor no se inventa situaciones. Quiere decir que en su entorno, ¿no?, donde está viviendo, está recibiendo mensajes negativos de la figura del otro padre o madre que no está viviendo con él. Y eso es peligroso porque es dañino para el menor. Definitivamente. Doctora Blas, vamos a retornar con la participación de nuestro público. Ya sabes que estamos en la multiplataforma de RPP, en radio, en televisión, también en YouTube, así que por ahí también nos puedes enviar algún mensaje o alguna consulta sobre tenencia de los niños, de las niñas tras la separación, tras el divorcio de los padres. Llámanos al 212-4100, 212-7165, desde regiones 0800 13 14 0. Te esperamos aquí en casa. Está con nosotros la doctora Doris Blas, abogada de familia. Estamos hablando sobre la tenencia de los menores, la custodia de los mismos, analizando un poquito lo que implica la ley peruana. Pero también, ¿tienes alguna consulta? Te esperamos, 212-4100, 212-7165, desde regiones 0800 13 14 0. ¿Tienes alguna consulta? La doctora Blas con gusto va a poder conversar contigo. Recuerda que también puedes escribirnos a través del YouTube. Entonces, doctora Blas, estábamos conversando que lo ideal es la tenencia compartida, ¿correcto? Específicamente, ¿qué dice nuestra ley al respecto? En principio, una de las cosas que se quiere proteger es que el niño tenga una relación directa y física, emocional, con ambos progenitores. Y ante una situación en la cual los padres se separan, es importante garantizar que ambos padres participen. Y es por eso es que se permite ahora, y está regulado, que tengan como primera opción, ante la situación de los padres que se encuentran viviendo en diferentes lugares y que se encuentran separados, entonces se requiere y se necesita regular el tema de la crianza de estos hijos. Y para eso es que se permite y se ha regulado la tenencia compartida. Correcto. Y es importante porque definitivamente se trata, lo hemos dicho, ¿no?, de un escenario ideal para los menores, ¿no? Estamos hablando aquí de la participación de ambos padres en la crianza y en el cuidado de los hijos. Así es. ¿El camino judicial es el único camino o se puede llegar a una conciliación, por ejemplo? Hay dos vías. Como decíamos al inicio, es necesario que los padres puedan ponerse de acuerdo. No necesariamente tienen que estar en tiempos similares, en horarios similares, ¿no? O sea, no es un tema de división de tiempos de manera numérica, no tiene que ser necesariamente igual porque cada caso es particular, cada caso es especial y tiene que ver con el tema de disposición de tiempo, tiene que ver con el tema de empatía porque hay un hijo que tiene más empatía con uno y con otro. Claro. Tiene que ver hasta por la situación económica incluso. No la define, pero sí importa. Tiene que ver cómo el niño está entrelazado con la figura y la familia extensiva, que es la familia, los abuelos, los tíos, en fin. Entonces, todo eso importa para efectos de poder establecer pues una tenencia compartida ideal. Claro. Entonces, cuando decía que es importante la opinión del niño, no es el único factor que se tiene que tomar en cuenta, por lo menos en la vía judicial. ¿Y qué pasa si yo como padre no estoy de acuerdo con lo que ha decidido el juez? Vamos a conversarlo, pero antes tenemos
tenemos a Teresa que nos llama desde Surco. Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida a RPP. La doctora Blas te está escuchando. Adelante. Muy buenas tardes, doctora. Estoy escuchando el programa. Quería consultarle, mire, yo tengo mi nieto que ya tiene el papá se ha desaparecido 8 años y recién ha reaparecido. Será en febrero. Y un par de veces vino a verlo al pequeño y, bueno, como no lo conoce, sufrió un maltrato de su papá. Y el pequeño ya no quiso ir. Y de pronto comenzaron a venir, pues no, con esto del régimen de visitas. Y ahora nuevamente el señor se ha desaparecido. Entonces, no sé cómo hacer para que la doctora, en realidad, la jueza pueda dar pues a favor del pequeño, y de repente la tenencia, ya no compartida, sino la tenencia total a mi hija, porque el pequeño no quiere ir con su papá, porque no lo conoce, no se ha hecho el proceso, ¿no? Entonces, ese es el tema ahorita. Mi pequeño pregunta por lo que apareció el papá, qué pasó con mi papá, porque ya no viene. Entonces, un poco como que lo vuelve ansioso, ¿no? Entonces, no sé en ese caso qué se toma en cuenta, si se puede tomar ya en cuenta la opinión del pequeño, con quién quiere irse, ¿no? Con quién quiere quedarse. Porque el pequeño, como les digo, 8 años nunca le ha visto al papá y recién aparece y luego ahora otra vez desaparece. Ok, Teresa, importante pregunta. Gracias, un fuerte abrazo para ti. Doctora Blas, sí. Claro, ahí hay un perjuicio, porque si bien es cierto, parece que por lo menos judicialmente el padre ha exigido su derecho de tenerse compartir, y ya entiendo que se le han otorgado, ¿no? Entiendo. Me imagino que un poco restringida, porque después de aparecerse 8 años no creo que puedan darle pues un tiempo similar al que ejerce la madre, ¿no? Pero suponiendo que el tiempo que le hayan dado y este padre no está cumpliendo con el tiempo que se le ha establecido, entonces sí es viable que puedan solicitar la tenencia exclusiva. La madre puede solicitar la tenencia exclusiva demostrando, obviamente, que durante el tiempo que se le está otorgando al padre, el tiempo para que pueda recogerlo y ejercer su tenencia, él no lo está cumpliendo. Puede ser con constataciones policiales o mensajes que él está escribiendo porque no lo recoge. En fin, una serie de pruebas que ella tiene que reunir y puede solicitar la variación de la tenencia, de tenencia compartida a la de tenencia exclusiva. Y sobre eso, ¿qué pruebas tendría que presentar en este caso la madre? La hija de Teresa, en todo caso. Le decía, una de ellas podría ser las constataciones policiales, que en el periodo que el padre tiene que recoger al menor, no lo está recogiendo. Quizás un informe psicológico del niño, ¿no? Para efectos de demostrar que este incumplimiento por parte del padre le está afectando incluso emocionalmente. Correcto. Estamos recibiendo tus comunicaciones al 212-4100, 212-7165, desde regiones 0800-13-14-0, sobre tenencia y precisamente lo que puede ocurrir a raíz de la separación, ¿no? Del divorcio de los padres, del núcleo familiar. Ahora, ¿qué pasa con un pequeño que desde el inicio ya nace en un hogar, bueno, se dice disfuncional, ¿no? Un hogar en el que los padres ya desde que la madre estaba embarazada han decidido cada uno seguir su camino? Imagino que debe ser todavía un poquito más complicado. Efectivamente, hay niños que nacen ya con padres separados. Sí, claro. Por lo tanto, ahí la verdad va a depender mucho y se evalúa mucho cuáles son las condiciones emocionales, económicas, físicas, incluso del progenitor hombre, ¿no? con quien el niño no vive. Si hay condiciones en las cuales este padre, incluso las emocionales, ¿no? Estoy considerando incluso las emocionales, están en condiciones de una crianza y una participación activa en la vida de este niño, esta tenencia compartida, que es ideal porque no tiene nada malo para prohibirle que ejerza una tenencia compartida. Esta tenencia, por lo menos los jueces están haciéndolo de manera gradual para que el niño vaya adecuándose a la presencia del padre, si ha sido muy distante, pero que no hay nada malo que se le haya percibido para que pueda ejercerla. Si hubiese, por ejemplo, algún tipo de distanciamiento y hubiese algo, digamos, que pueda arriesgar la integridad del menor, ahí el juez evalúa si le otorga la tenencia compartida
la tenencia exclusiva a quien está ejerciendo en ese momento la tenencia y al otro solamente un régimen de visitas. Dependiendo la gravedad de que corre en riesgo la integridad, sí podría restringir al mínimo un régimen de visitas. Correcto. Ximena nos escribe a través del YouTube de RPP y nos pregunta, si ya firmamos una conciliación donde se me dio la tenencia, ¿es posible que la pida si mi hijo tiene 3 años pese a no tener un hogar donde mi hijo tenga las mismas comodidades? Nos pregunta Ximena a través del YouTube. Entiendo que Ximena está diciendo que ha firmado un acuerdo conciliatorio de tenencia exclusiva, ¿no? Tenencia, y que ahora entiendo les van a pedir o les piensan pedir o le están pidiendo una tenencia compartida. Sí, ¿no? su hijo tiene 3 años. 3 años. También entiendo que han hecho esto de tenencia exclusiva porque menos de 3 años es casi un niño lactante, entonces por lo tanto no es viable una tenencia compartida por este tema de la lactancia, ¿no? Que tiene que estar muy cercana a la madre. En estas circunstancias, por lo menos judicialmente, sí es viable que le puedan pedir variación de exclusiva a una tenencia compartida porque el niño, digamos, ya está un poco más independiente y un poquito más distante de la figura de la lactancia, en realidad, porque ya no es pues un bebé ni un niño lactante. Ok. Entonces sí es viable el que se pueda variar a tenencia compartida. Claro, pero Ximena apunta un detalle también, dice, pese a no tener un hogar donde mi hijo tenga las mismas comodidades, podemos entender que se refiere a su expareja, ¿no? Claro. ¿Eso influye? Un sí y un no. Ajá. Dependiendo, porque si es una persona que no tiene condiciones mínimas, no tiene que ser necesariamente las mismas condiciones que le da la madre en este caso. Claro. Pero por lo menos tiene que haber las mínimas, que el niño tenga su espacio, que el niño tenga un lugar donde sea seguro, ¿no? Si no tiene ese tipo de condiciones, por lo menos las más mínimas, sí el juez evalúa, porque él no puede colocar en riesgo al menor. Ok, gracias a Ximena, gracias a todos por su participación. Finalmente, por favor, te había planteado una pregunta también sobre los caminos que hay para seguir. Quisiera que esto quede claro e incidir en este tema. Entonces, tenemos la vía judicial, ¿correcto? También la posibilidad de una conciliación, pero ¿cuál sería la recomendación a los padres que se encuentren en esta disyuntiva, pensando ya en los hijos, que es lo importante? Primero separarlos, creo que los padres que están en este proceso de conversaciones y negociaciones, primero separar, no pueden entrar a sentarse a conversar sobre los problemas que tienen ellos como pareja, no pueden tocar esos temas. Claro. Si los tienen presentes, si todavía está eso, no tocar esos temas, tiene que ser una regla y un acuerdo, no tocar esos temas. Luego pasan a la etapa de todo lo que tenga que ver con los hijos. Solo así no se contamina la negociación y es posible llegar a acuerdos. Si no es posible ya, creo que la otra vía pues es la judicial, porque el niño necesita un orden, ¿no? Tanto en sus días, en sus horarios, ¿no? Necesita un orden, necesitan ordenar la vida. Entonces, si no lo pueden hacer los madres, necesariamente lo tiene que hacer un juez. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Blas. Doris Blas, abogada de familia, con nosotros aquí en Siempre en Casa. Volvemos.